Hey, ¿qué tal? Buenos días. Es temprano, son como las 9 más o menos. Acabo de regresar de echar una corrida en el autobús. No sé si sepan que yo manejo un autobús de transporte de personal. Y cuando estoy aquí en la casa, pues hago herrería. Tengo algunos videos de tutoriales y así, ¿verdad? Y ahora que he estado este, viendo la Biblia o viendo videos de cómo ver la Biblia de una manera histórica, literaria, o sea, quitándome lo que me han enseñado en las diferentes iglesias en las cuales yo he participado a lo largo de mi vida. Entonces, este, pues ves que realmente no está escrito lo que te han dicho, ¿verdad? Entonces, eh, porque nada más lees, pero lees pequeños versículos. No estás acostumbrado a ver, digamos, cuando te dicen, pues que es que en Isaías 7:14 dice tal y de ahí se deriva toda un dogma, toda una doctrina, ¿no? Por un versículo. Y no se van a todo el libro, que es Isaías del principio hasta el final, y no leen los contextos y no leen esas cosas. Entonces, esa parte de leer todo el libro es como si tú leyeras una historia de un libro X, de alguna novela, y creyeras que en una página está la esencia de todo el libro, y no es cierto. O como si vieras 5 minutos de un partido de fútbol y creyeras que esos 5 minutos se dijo todo. Digamos, por ejemplo, como ayer en México, que jugó México-Venezuela, pues tú te pones a ver el partido y ves 20 minutos donde México está sobre Venezuela, y si tú te quedas con esos 20 minutos o 10 minutos donde estás sobres, tú te puedes quedar con la idea de que pues se ganó el partido, y no es cierto. Venezuela tuvo dos y metió una y un penal y se acabó el baile, ¿verdad? Entonces es lo mismo. La Biblia no puedes tú basarte en un versículo y de ahí derivar toda tu ponencia o toda tu creencia o todo tu dogma, ¿no? Entonces, he revisado a veces, eh, ¿cómo se llama? Grupos del Facebook, pues de cristianismos y catolicismos, y lo que ves es que siempre el católico, que es también cristiano, peleándose con el, con el evangélico, que quién tiene la razón, que quién es la iglesia de Dios, y el evangélico protestante tacha al católico como de idólatra, y el otro lo tacha de luteriano y así cosas, ¿no? Y da risa. Y yo veo eso y digo, qué bueno que yo no estoy en una religión, qué bueno que ya me libré de esa carga, que ya no traigo todas esas cosas que me han dicho. A veces comento, y comento lo que creo, ¿no? Comento así abiertamente, y se me tacha de hereje, se me tacha que me voy al infierno y que no sé qué, que porque no puedo blasfemar en contra del espíritu y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, eh, y quieren de una manera, o sea, el problema no es lo que tú creas, el problema empieza cuando tú crees que yo estoy mal por no creer lo que tú piensas. Y muchos me dicen, lee las escrituras, este, y te darás cuenta. Y le digo, hermanos, si te digo lo que te digo porque las he leído, porque las he comparado, porque he visto algunos textos de algunos otros libros, he visto algunos videos, como el del profesor
César Silva, y otros, filosofía judía y cosas así que me voy encontrando y voy viendo y voy analizando las formas de lo que realmente dice la Biblia. Mira, un ejemplo pequeño así nada más, en Génesis, cuando habla de la serpiente que engañó a Eva, yo nací creyendo que ¿cómo se llama? La, que la serpiente estaba inspirada o estaba poseída por el diablo, porque eso es lo que a mí me han dicho así los católicos o los testigos de Jehová, o todos traen esa. Entonces, te vas a leer la Biblia y encuentras que no es que no es, ¿cómo se llama? No es que no aparece Satanás o algo así. Cuando Dios les reprende y les dice, los maldice a los dos o hasta la serpiente, le dice, tú te arrastrarás y que no sé qué, y a la mujer aumentará el gran dolor, tu preñez, y al hombre, que labrarás la tierra y te dará espinas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero no menciona a un ser maligno, o sea, porque no, en la Biblia hebrea o lo que le llaman el Tanakh, no viene una figura de Satanás como alguien diabólico o alguien que pueda estar alto por tu con Dios o no sé. Entonces, cuando lees esa parte de Génesis te das cuenta que no aparece en ningún lado, porque de hecho si Satanás le echó a perder el plan que tenía Dios para con la humanidad. Entonces muchas veces en las escrituras se le ve hablando o hablando con alguien que cataloga como Satán, y que Satán en español quiere decir el que se interpone. Cualquiera de nosotros puede ser Satán, es un calificativo. Cuando entra, dices que llegaron los hijos del Altísimo, y y haz de cuenta que dice que entre ellos venía eh, Satán, el acusador. Entonces Dios le dice, ¿de dónde vienes? No, pues que de merodear la tierra y andar por ella y que no sé qué. Y le dice, bueno, ya viste a mi siervo Job. Y ahí empieza el relato de Job. Pero lo curioso es de que si este personaje fuera el que le echó a perder todo el plan, si según los cristianos ahí nació el pecado original y que por esa pequeña causa ahí él tuvo que mandar a su hijo para que le pegaran una friega, para salvarnos de no sé quién, yo creo que de él mismo, o sea, este, no tuviera una plática con él, es más, no entrar en un debate. Es más, no le hubieran hecho eso lo que le hizo a Job. Le dice él, bueno, sí, él te es fiel porque has puesto un cerco alrededor de él y que no sé qué. Y le dice, bueno, órale, ves, tócalo y que no sé qué. Casi como por una apuesta le pegaron una friega al Job. ¿Eh? Hijos de eso. ¿Eh? Entonces, em, y va el otro y le mata a los hijos y le mata el galán y le mata a todo. No, pero que no has tocado su piel y que cuando toque su piel y que no sé qué. Bueno, sí ves, pero más no lo mates. No, y le siguen pegando una friega. Nomás para que Dios demostrarle a esa persona que Job era fiel. A lo que voy yo es que ese llamado Satán o llamado el acusador o el que se interpone o esas cosas tenía algo de relevancia. Porque Dios tenía que demostrarle a él? O sea, no, pues que Job, porque no lo has tocado, por eso lo bendices, y Dios en ese momento, pues tú crees lo que tú quieras, ya me echaste a perder a la Adán y a la Eva, y vámonos recio en ese rato, ¿no?
pero no, porque no es el mismo personaje, no es lo mismo. Hay funciones que llevan algunos ángeles, que en muchos de los casos a los ángeles los describen como humanos, que llegaban, cuando llegaron con Lot, ¿cómo llegaron? Llegaron sedientos, hambrientos y cansados. Y la gente los veía como humanos. Entonces, eh, cuando empiezas a leer todas esas cosas te das cuenta, porque en ese rato, digamos, cuando Eva pasó esa onda, cuando Eva comió de la fruta y todo, los judíos dicen, creen que la serpiente, algunos ven a la serpiente como algo mitológico, como ese relato fue mitológico, no fue real, fue copiado de los griegos y así cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas de la Biblia que fueron una copia de la cultura griega, ¿no? Entonces, eh, ven a la serpiente como algo así, ¿no? Pues como es eh, hablaba, por algún motivo hablaba, yo hasta lo he dicho también, por algún motivo hablaba y porque Dios la maldijo. Los judíos en lo contrario dicen y aseguran que la serpiente es que todos tenemos una serpiente dentro. En este caso fue la serpiente de Eva. Pudiera ser como el orgullo, pudiera ser como la cosa mala que todos tenemos dentro. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido pensamientos perversos que nunca los hemos llevado a cabo, ya sea porque sabemos que está mal, porque podríamos tener problemas legales o porque muchas veces hay cosas que no controlamos de nuestra mente. Entonces, que fue el mismo pensamiento de Eva, misma Eva, la parte mala le dijo a la Eva, no es cierto, si tú comes de ahí, Dios no quiere que comas porque llegarás a ser como Él y conocerás lo bueno y lo malo. Entonces, Eva estaba bien, porque sí fue cierto, ellos comieron del fruto y fueron y conocieron lo bueno y lo malo. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quién era Adán y quién era Eva? Que no conocían lo bueno y lo malo. ¿Qué tipo de seres eran? Así como robot nada más, sin voluntad, sin nada. Porque no tenían esa parte de malicia, no tenían. Pues malicia sí tenían, porque si no, Eva no hubiera pensado eso. Pero según no tenían la capacidad de conocer lo bueno y lo malo. Entonces le dice, entonces llegaron a conocer lo bueno y lo malo. Y le dice nuevamente, que le dijo que ciertamente no morirá y realmente no murió. Porque nosotros ni conocíamos lo bueno y lo malo y no éramos eternos. Porque la Biblia no habla de que Dios te creó eterno. ¿Eh? Pues es lo que dice la Biblia. Yo nada más estoy repitiendo lo que dice. En ningún momento dice que nos creó eternos, que nos creó, que los cristianos te la enjuagan y que tenía un plan para nosotros. Dios no tenía un plan para nosotros. El mismo Génesis, dime dónde está el plan que tenía Dios para nosotros. Él nos puso en el jardín a Eva y le dijo multiplíquese y no sé qué tantas cosas y sojuzguen la tierra y no sé qué y y nombren a todo. Eso era lo que se ordenó. En ningún momento se dijo que iban a vivir para siempre, que iban esto, que iban lo otro.
Lo único que se dijo es que no coman de ese árbol. La única prohibición que les puso no la cumplieron. Entonces, cuando los mismos religiosos cristianos te hablan de un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente y no sé qué tantas cosas, no se ve reflejado en la Biblia. Sí, porque dice que creó el mal y que creó no sé qué. Hay una parte bien chistosa porque primero dice que creó la luz y creó el día y creó la noche. O sea, que creó la luz y que la oscuridad. Y después dice que creó el sol y la luna. Pero más adelante, ¿verdad? Entonces, hay contradicciones, hay contradicciones. Entonces, les dice eso, que no coman de ese, ¿va? Entonces, si ciertamente morirán. Dios se refería a que iban a morir en el instante, porque ellos iban a morir, no fueron creados eternos. Dios los crió en otra parte y dice, y puso en el jardín, se los trajo de algún lado y los puso en el jardín, para que cuidaran el jardín. Para eso los hizo, para que nombraran todo, para que se multiplicaran, juzgaran la tierra y todo y bla, bla, bla. Ese era el plan nada más. Entonces, cuando pasa todo eso y los maldice, en ningún momento los cristianos se agarran de una parte que dice, creo, que la tierra está maldita a tu causa o algo así, ¿verdad? Entonces, que de ahí ya sacan el pecado original. Porque de ahí en adelante no se vuelve a mencionar esa parte. Ellos crecieron, vinieron los hijos vinieron los ángeles, tuvieron hijos con las mujeres, eh, eh, Dios baja. Y bueno, aquí una parte donde me estoy brincando, que les comentaba hace rato que su omnipresencia, omnipotencia y superpoderoso, super saiyajin no se ve reflejado. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que aconteció, que ellos se comieron del árbol, que ellos y después se escondieron, él no supo nada de eso. Nada de eso supo. Hasta que no fue al jardín. Como cuando tus hijos están haciendo un desmane ahí en su recámara y tú no sabes. Y cuando te metes y su mirada de uno o de otro, o los dos, se, se delatan. Y dices tú, tu intuición te dice, aquí algo está mal, ¿qué hicieron? ¿Eh? Y luego volteas y ves y el abanico roto, rompieron el abanico, el que les dije que lo cuidara. Entonces algo así parecido llega Jehová y les habla y contestan, pero no los ve. Dice, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Hasta ahí no sabía nada. Su omnipresencia y que está dentro de ti y que estará dentro de ti de alguna forma genética o algo así. Y si es donde saca las deducciones. ¿Eh? ¿Acaso comieron del árbol que les dije y bla, 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 bla? Y los empieza a maldecir, los empieza acá. Entonces, ¿qué onda? ¿Eh? Y tú te pensarás, pero entonces los judíos dicen que es el pensamiento de Eva que fue, dice, porque dicen, la serpiente resultó ser de las bestias o de los animales la más astuta. Y según los animales más astutos, según es el ser humano. Entonces su pensamiento resultó ser astuto. Entonces, cuando te empiezan a decir, porque aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia nada más. A lo mejor hay gente que luego va a venir y se va a aventar marometa y marometa y marometa, y se va para uno y se va para otro, para Apocalipsis, y se va para Juan, y se va para Jeremías, y se va con tal de quitar lo que dice realmente la palabra esa, la Biblia. Entonces,
Cuando pasa eso, eh, te das cuenta que no sabía. Y ellos tenían razón. Conocieron lo bueno y lo malo. Entonces cuando este, otra enseñanza que se recurre es que los expulsó del jardín por castigo. Y no los expulsó por un castigo, los sacó por prevención. Dijo, saquémoslo, no vayan a ser que coman del árbol de la vida y entonces lleguen a ser como nosotros, conociendo lo bueno y lo malo y siendo eternos. No éramos eternos, ni conocíamos lo bueno y lo malo. Por alguna razón que desconozco, que los árboles no sean reales, sean mitológicos, sean figurativos, sean algo, pero, cuando comieron de uno fue real, abrieron los ojos. Y si hubieran comido del otro, hubieran sido como nosotros, dice Dios. Vamos a sacarlos mejor. Pero cuando Dios los saca, no los abandona. Les teje unas garras, algo les teje para que cubran su desnudez. Dios se amolda a ellos, a su condición, que era real, no era imaginaria, ni era algo que ellos creyeran. Entonces los cubre y los cuida y está al pendiente de ellos. Si estás hablando de un ser poderoso, omnipresente, omnipotente y lo que tú quieras, en ese rato arregla todo. Pero como nada se descompuso, nada más que conocimos lo bueno y lo malo, porque los testigos de Jehová sacan, no me acuerdo dónde, pero me lo dijeron, que no lo hizo, que para demostrarle al diablo, hazme tú el favor, que la humanidad no podía vivir sin él. Y entonces los cuida. Se empiezan a torcer, empezando por el Caín. Y hace lo que hace con su carnal. Entonces, empiezan los gigantes y lo que tú quieras, y que óvole. Les avienta el diluvio y los borra. Porque esa era la forma de arreglar las cosas de Dios, de Jehová, un Dios violento. Le gusta la venganza, que es iracundo. Entonces, que los borra a todos, estuvo al pendiente. Luego, si tienen la oportunidad de buscar Deuteronomio 28, 32, 8, van a ver que hay un Dios supremo, que es el Padre de todos los dioses, que le dio a Jehová, le dio Israel, dice, por heredad. Entonces el pueblo de Israel es de Jehová. Cada región tenía su Dios. Ajá. Entonces volvamos a lo de la omnipresente y que no sé qué, cuando dice, me ha llegado un clamor sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a ver si es cierto. O sea, él no sabía que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Cuando llegue y hable y le dice Abraham o algo así, a lo mejor algún nombre se me brinca porque no estoy ahorita yendo a texto ni nada, porque quiero ser un poco fluido con la idea de lo que realmente se lee nada más. Yo nomás lo estoy diciendo lo que dice. Ni siquiera estoy metiendo mi idea, estoy así como está diciendo, dice, así lo estoy yo pasando. Bueno, entonces dice, vamos a ver. Y le dice el Abraham, bueno, a ver, si encuentras a 50, creo que empieza la cuenta en 50, barrerías a todos, y si hay 50 justos, dice, no, pues no. Y ahí se aventaron 40, 30, 10. Entonces no sabía cuántos buenos había. Cuando pasa lo de
La Torre de Babel igual, bajemos, bajemos a ver. ¿eh? Cuando el pueblo de Israel que se metieron a Egipto cuando estaban los 7 años eh, de hambre y 7 años de abundancia que se metieron con José y dices, entonces cuando ya eran como esclavos o no sé qué eran, eh, empieza el relato, dice que se acordó de su pueblo, o sea, ni se acordaba que tenía un pueblo, fue y los metió ahí para que la libraran, porque si no, no la iban a librar, para que José guardara los 7 años, si no, la humanidad se la había cargado el payaso, y dice que se acordó, o sea, no se acordaba, y fue cuando bajó, ¿eh? Un Dios todopoderoso, todopoderoso, no manda mensajitos a Faraón, ¿eh? Oye, libera a mi pueblo y que no sé qué. Es más, Moisés no sabía ni con quién estaba hablando, porque había varios dioses. La Biblia habla de ellos. Salmo 82, la reunión de los dioses, habla de la diosa del cielo, Asherah, habla de si tú lees la Biblia y donde dice Jehová, y donde dice Señor, y donde dice el Altísimo, te darás cuenta que son tres. Y si lo lees así como de que Jehová dijo y el Altísimo, y vas a entender la Biblia de otro punto, porque son diferentes. Entonces, regresemos a lo del pueblo de Israel que estaba en Egipto, y ahí les dice. Entonces, si hubiera sido omnipotente, así que no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué les dice, bueno, les manda recado? Bueno, les decía que Moisés dice, bueno, ¿y quién les digo que me envió? Sí, porque hay un relato por ahí también que dice, ves y hazle un altar al Dios que se te apareció, al que te ayudó. Y fue como hicieron el altar ahí en Bet-El, porque se le apareció el Dios Él. Entonces le dicen, bueno, y entonces hay una parte ahí que le dice, no, pues, pues a mí ya me conocían, ¿verdad? Pero me conocían por otro nombre. Entonces les dice, no, pues diles que yo soy o yo estaré. Uno dice que es yo soy quien soy y no me parezco a nadie, no sé cómo. Le dice yo soy el que soy, algo así. Y el otro dice, el otro lo traducen como yo estaré, me envió, que suena más mejor yo estaré, porque él iba a estar ahí con la bronca. Entonces, y le hace las plagas y todo así despacito, ¿no? Y todo. Si fuera así como que pues, te barre, en una noche te desaparece la ciudad sin tocar a ni un israelita, ¿eh? ¿No? Bueno, digo yo, ¿no? Porque un país poderoso, si ataca a un país débil, en una noche lo barre, lo borra, le elimina. Entonces, no. ¿Mm? Entonces, a través de la historia, nunca ha tenido Dios control de la humanidad. Y cuando eran dos, pudo, no pudo predecir todas esas cosas. ¿O será acaso que a lo mejor la Biblia no habla de esos dioses, no eran los dioses, como en las películas si vieron la película de Espartanos, donde viene el negro ese que según se creía Dios, porque en ese tiempo esos vatos se creían dioses y la gente lo veía como dioses, algo así está sucediendo o sucedió, porque los dioses entraban caminando, los ángeles eran mensajeros. Hay una parte donde dice, no, pues que el ángel se fue volando, pero bien la traducción dice que se fue cansado, lento.
Entonces, cuando platicas con los testigos de Jehová y te dicen que la humanidad está perversa y que los tiempos que están, entonces tú volteas a ver y dices, sí, a lo mejor hay guerras en algunos países y regularmente son allá en los países de la Biblia, pero hay países, Dinamarca, Suecia, países donde viven casi sin maldad, leyes muy justas, muy claras, la gente vive feliz. Tan solo México sí hay matanzas y habrá lo que tú quieras, pero es de los del 100%, 30 o el 20% es gente mala. Pero tú en tu hogar vives tranquilo, vives a gusto. Tú sales y tu vecino no te mata o no te apedrean. Dice, hay gente pero no es la mayoría. No hay un caos en el mundo, no hay un caos. Se pudiera suscitar por 3 o 4 países nada más. 3 o 4 países pueden desbaratar este planeta, pero no la mayoría. Entonces, volvemos a eso del Dios Todopoderoso, que no ha tenido, mira, ni siquiera para su pueblo, que es su pueblo, les ha podido dar la paz, les ha podido dar el territorio que les prometió. ¿Ah? Porque Jehová es el Dios de Israel. Él no anda con otras cosas más que Israel, Israel. La Biblia, la Tanakh, o hasta el Nuevo Testamento, no el Nuevo Testamento no, porque se lo tergiversó Roma, ¿verdad? Pero la Tanakh es un libro, el Pentateuco es un libro hecho para el pueblo de Israel. Las profecías son para allá y ya se cumplió. Las profecías no eran para 3000 años después. Eso era hasta ridículo. Ahora nada más ponte a pensar. La gente está esperando un Mesías. Los, los cristianos la segunda venida. Porque como que con una no tuvo Jesús para arreglar las broncas que había. Los judíos esperan la venida del Mesías. Entonces, nomás imagínate. Hay un caos en el pueblo que es de Dios, en la responsabilidad de Dios al pueblo que según Él ama. Pero si Él es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, ¿por qué necesita un humano? Como dicen los judíos, ¿por qué necesita un Mesías? ¿Acaso no puede arreglar las cosas ya? Se supone que creó el sol, el universo, que creó todo. No puede ponernos en paz de una vez por todas. Porque las cosas no se manejan como nos han creído, nos han hecho creer. Hay algunas reglas, leyes entre los dioses que desconocemos. Porque la Biblia te habla de dioses, aunque unos te los pone con minúscula, que en los textos hebreos todos los dioses aparecen con mayúsculas, los Elohim, porque no hay minúsculas ni mayúsculas, allá todas son letras iguales. Entonces, ¿por qué tienen que esperar a un Mesías? Isaías habla de un Mesías según los judíos y según los cristianos, que los cristianos dicen que es que esperan a Jesús, cuando en realidad Isaías 7:14 está volteado, está cambiado. Dice que el Mesías nacerá de una virgen y todas las Biblias aparece eso, pero en el texto original no aparece virgen, aparece mujer joven. Y dice que será llamado Emanuel y Jesús no fue llamado Emanuel. Sí se le relaciona porque dice que Dios con nosotros, ¿no? Pero sí se iba a llamar Emanuel. Entonces, se crea un hijo de Dios que viene y restaura. Todo eso es mitología griega. Pero volvamos a lo que decíamos de los judíos que esperan a un Mesías.
que si tiene que salvar a su pueblo, que va a ser una persona normal, que va a ser un rey ungido, un guerrero y que no sé qué. Pero el libro de Isaías te habla de otras cosas, te habla del rey Ajax, te habla de sus hijos, te habla hasta de su esposa pudiera ser la mujer joven de la que habla el libro. Entonces yo escuchando a un canijo, al profesor César Silva, él tocaba el punto ese de que no es una profecía, que nunca la Biblia habla de un Mesías, de alguien que va a venir a salvarnos. Dice y se acerca a que es un clamor del pueblo. Mira, con el rey David, Israel tuvo sus mejores épocas. Eh, Era, mira, David no era una fichita, era un adúltero, mentiroso, ratero. Era como ejemplo a seguir, no era un ejemplo, así como digamos Jesús, que era un ejemplo a seguir. Ese era un hijo de su neta, ¿eh? Mató 200 filisteos cortándoles el pene, hazme tú el favor, si no estaba loco. Entonces alguien con esas características era la persona idónea y venció a todos sus enemigos. Hizo grande a Israel, lo liberó, tuvieron abundancia en el tiempo de David. Entonces cuando pierden su territorio, cuando son exiliados, cuando su territorio lo ocupan otros, ahí empiezan a hacer el clamor del pueblo. Y recuerdan a quién, a David. Como si David estuviera, no nos pasaría esto. Si David viviera, no estuviéramos así, Él los hubiera derrotado. Necesitamos a alguien como David, alguien con las características de ese gran guerrero, de ese libertador. Y la gente empezó a desear a alguien como David. Y qué mejor que fuera de la sangre de David, de la simiente de David, del linaje de David. ¿Qué puede ser mejor sino algo que es de su propia carne? ¿Eh? Ese es el deseo, no es una profecía. Alguien como David, que nos regrese la libertad. ¿Sabes cómo? Nosotros los mexicanos, y lo hemos escuchado y hasta lo hemos pensado, cuando los políticos se andan pasando de listos, cuando nos andan pasando de verdad, llega un pensamiento así, dices, ¿cómo hace falta Pancho Villa, y su comandante Rodolfo Fierro, que mató como no sé cuántos, 300, no sé cuántos mató ese canejo, así los dejaba correr y les disparaba, estaba bien pedo. Un canijo así también que no sentía el miedo. ¿eh? Entonces cuando soñamos con libertad, queremos uno como Pancho Villa, uno como Comandante Fierro, alguien que nos dé libertad. Hoy la gente por eso ama a López Obrador, es el Salvador. El ser humano está deseoso de un Salvador. Por eso a López Obrador lo ama la gente. Bueno, malo, tiene cosas como David, como Rodolfo Fierro, como Pancho Villa. Y la gente no le importa las cosas malas, que agarre sobres amarillos, que sus hijos hagan dinero, que no, lo que le importa es que los está liberando. Igual Israel. Hasta el día de hoy desea un libertad, alguien que les dé la paz como David. Y de ahí se deriva todo. ¿eh? De ahí se deriva todo. Un libertador. Todo es cuestión, es un relato. No quise
buscar textos y todo, pero todo lo que yo te he dicho te ha sonado, lo has escuchado, te lo han dicho. Pero date a la tarea de buscarlo, date a la tarea de leer la Biblia. Haz a un lado tu pensamiento. ¿eh? El día que empieces a ver la Biblia tal como se lee, no tal como te lo han dicho, ¿cuántas religiones son? Mira, hace tiempo se le aparecía Dios a Moisés, se le aparecía a Abraham, se le aparecía a Samuel, o hablaba con Samuel, o con David, o con a su nombre, bastante gente, pero ni uno de ellos creaba una religión. Y ahora les habla Dios como a Saulo de Tarso y hace una religión. Porque el cristianismo fue fundado por Saulo de Tarso, no por Jesús. Por eso tiene bastantes errores el Nuevo Testamento. Que dice José Smith que le llegó la revelación y hace una religión. Que dijo Mahoma, le habla a Dios y hace una religión. Que dijo Buda, le habla a Dios y hace una religión. ¡Qué ole! Todo es cuestión de ver las cosas nada más como son. Todos dicen tener la razón. Los cristianos me dicen te vas a ir al infierno y qué sé qué, y los judíos me dicen no, no existe el infierno, y los budistas dicen otra cosa, y los ¿cómo se llama? Los musulmanes otra, y los hindú otra, y entonces, porque son diferentes dioses, diferentes. Nosotros teníamos nuestros dioses, nuestros antepasados, y los españoles metieron el cristianismo a punta de muerte, de espada. Eras cristiano porque tenías que ser cristiano, si no te sacaban los ojos, te quemaban. Así es, por eso el cristianismo es una de las religiones más grandes, ¿verdad? Entonces todo está ahí, todo es cuestión nada más de ir y leerlo. Y leerlo. El día que leas las escrituras y que empieces a investigar, vas a encontrar la libertad. La libertad ideológica de no estar atado a lo que las masas creen. Porque lo que las masas creen, lo que es un pensamiento colectivo, nació en un pensamiento individual. Un canijo contagió a todos. Y lees la Biblia y la Biblia no dice lo que ellos dicen. No está escrito lo que ellos dicen. Porque un pastor, un rabino, un sacerdote, te lee un versículo de la Biblia y se avienta 2 horas para voltearlo y meterlo a su dogma. Y las cosas que no encajan en su dogma, no los leen. Lo minimizan. Entonces, el día que leas las escrituras como se deben de leer y que entiendas que es un libro que vas a usar nada más por histórico, por una referencia, te vas a dar cuenta que habla de un Dios máximo y de unos dioses. Entonces es cuando vas a empezar a encontrar la libertad. Es como vas a empezar a encontrar a un Dios tal como tú lo entiendas y concibas. Un Dios que nazca dentro de ti y se forme dentro de ti a través de lo que se ve, de tu lógica, de tu razonamiento. Y que nadie puede decir, o nadie puede meterse lo que tu sentir te da, lo que Él te habla en ti. Cuando las cosas ya no son lógicas, es cuando ya se cae en la mentira, ¿verdad? Esto es
un libro sagrado, no es un libro, no, es un libro histórico donde vienen personajes literarios, personajes mitológicos. Hay cosas que están en duda, que no existieron. Ponen la fe, digamos, en un evangelio, como Nuevo Testamento, que no saben ni quién escribió ni cuándo lo escribieron. Personas que hablan en nombre de Dios, de Jesús, que ni siquiera estuvieron con él. Libros Mateo y Lucas se contradicen todo. O más bien, Mateo tiene muchos errores y Lucas los quiere remendar. Te ponen una cronología de Jesús para hacerte ver que Jesús es el Mesías, porque proviene del linaje de David, y te das cuenta que el linaje que viene en Mateo y en Lucas es el linaje de José, porque hasta ahí llega el linaje, y de ahí se brinca María, la madre de Jesús, pero José no es el padre de Jesús. Entonces Jesús no es del linaje, Jesús no es para empezar, lo hicieron Dios, lo crearon hijo de Dios. Yo creo que fue uno de los errores que cometieron. ¿Por qué? Porque al ser él hijo de Dios, no es de linaje ni de simiente humana, porque simiente proviene de semen, y el linaje lo transfería el padre. Es como el apellido que tú vas transfiriendo: Martínez, 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 Martínez. Tienes una mujer, se murió el Martínez y entra el Hernández o lo que sea de su marido, de ella. Por eso regularmente los apellidos que son más comunes son esos apellidos, tienen más hombres, nacen más hombres de ese lado. Entonces, esa es una parte nada más. Al rato nos aventamos otro video, pero con textos bíblicos, con todo esto. Es nada más una narración, ¿verdad? Que Dios esté contigo, que Dios te cuide, que Dios te proteja. Y si puedes darle un me gusta o puedes suscribirte al canal, va a ser de mucha ayuda. A lo mejor a mucha gente no lo entiende o no comprende lo que se quiere decir. No soy un ateo, yo creo en Dios, creo en lo que siento, en lo que veo, pero no me chupo el dedo. Ya no me juegan el dedo tantas religiones, y todas dicen tener la razón. Yo soy Ricardo Martínez y me dicen el padrino.